El poder de creer correctamente, de Joseph Prince. Parte número 13. Capítulo 13. Sea libre de ocuparse en el yo. A medida que nos adentramos más profundamente en el poder de creer correctamente, quiero mostrarle maneras prácticas en las que puede ser usted transformado por la renovación de su mente. Creer correctamente se trata de renovar su mente y desarraigar las creencias erróneas que dan forma a su pensamiento y su conducta. Por eso la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Me gusta el modo en que lo expresa la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Está claro que si deseamos disfrutar libertad en lugar de atadura, gozo en lugar de temor y paz en lugar de ansiedad, entonces necesitamos permitir que Dios nos transforme cambiando el modo en que pensamos, para que nuestras mentes sean renovadas mediante el poder de creer correctamente. No se trata de modificación de la conducta, lo cual es solamente externo. Estamos hablando de ser transformados por el Señor desde dentro hacia afuera. La modificación de la conducta es sostenida por su propia disciplina, esfuerzos y fuerza de voluntad. Funciona solamente mientras usted siga trabajando. Estamos hablando sobre un cambio que proviene de una transformación interior del corazón, sostenida por el poder y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su poder y su gracia obran mejor cuando dejamos de esforzarnos y dependemos totalmente de Él. Renueve su mente. Ocúpese en Cristo. Dios quiere cambiar nuestro modo de pensar, cambiando nuestros pensamientos de la ocupación en el yo a la ocupación en Cristo. Nuestra tendencia humana es estar enfocados en nosotros mismos. En otras palabras, somos propensos a la excesiva introspección y fácilmente susceptibles a llegar a ocuparnos en nosotros mismos en lugar de ocuparnos en Jesús. Con mucha frecuencia, ni siquiera somos conscientes de que estamos ocupados en el yo. Esto podría estar sucediéndole en este momento. ¿No cree que tienda a estar ocupado en usted mismo? Muy bien. Siempre que mire una fotografía en la que haya un grupo de personas, usted mismo incluido, ¿a quién busca usted primero? ¿A su suegra? Claro que no. Se busca a usted mismo. Nos gusta o no, hasta cierto grado todos estamos ocupados en el yo. Desde luego, buscarse usted mismo en primer lugar en una fotografía de grupo no es un asunto serio. La mayoría de nosotros hacemos eso. El problema se produce cuando nuestros pensamientos están centrados en el yo y preocupados con el yo y más yo, mientras que Cristo está notablemente ausente de nuestros pensamientos. ¿He hecho lo suficiente? ¿Qué pasa conmigo? Tengo tantas debilidades y defectos. Creo que en muchos de nuestros mayores dolores, luchas y angustias surgen de estar centrados en el yo. Estar ocupados en el yo es la razón de muchos de nuestros fracasos y derrotas. Cuando las personas se ocupan en exceso en el yo, se vuelven obsesionadas, oprimidas e inevitablemente deprimidas. La única manera en que podemos ser liberados de la ocupación en el yo es estar ocupados en Cristo. Necesitamos estar ocupados en aquel que es mayor,
que nosotros y digno de toda nuestra alabanza y adoración. Por eso Dios nos dio la Biblia. No es un libro de reglas de cosas que debemos y no debemos hacer. Fue dado para revelar la belleza del hombre glorificado, Jesucristo, de modo que cuando nuestros corazones estén totalmente absortos y ocupados en Él, encontremos paz, libertad y descanso para nuestras almas cansadas. Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Notemos que Él no dice: vengan a mí todos ustedes que han examinado su corazón. Lo único que dice es: vengan a mí y yo les daré descanso. No tiene usted que ser perfecto para acudir a Jesús. Él quiere que vaya a Él tal como usted es, con todas sus ataduras, adicciones y fracasos, y Él le dará descanso de toda su confusión. Cuando usted está ocupado en Cristo, cada vez será menos tocado por las cosas que mantienen cautivo al mundo. En realidad, ya no importa lo que esa persona diga sobre usted o lo que aquella otra persona piense de usted. Ya no es usted un esclavo de la aprobación y la buena opinión de los demás cuando está establecido y seguro en la aprobación y la buena opinión del Dios Todopoderoso, el Creador del universo. El problema de estar ocupado en el yo. ¿Está su mente constantemente llena de pensamientos de cómo ha fracasado, cómo ha fallado y lo indigno que es usted? Eso es sintomático de alguien que está claramente ocupado en el yo. Pensamientos como esos hacen que una persona desarrolle un complejo de inferioridad. Comienza a sentir que no es tan bueno como el hermano de allí o la hermana de allá. Constantemente se menosprecia pensando: ¿por qué soy tal fracaso? Ni siquiera puedo controlar mis propios pensamientos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento siempre tan abatido y deprimido todo el tiempo? Las personas que sufren así siempre están listas para condenarse a sí mismas. Sus mentes están nubladas con negatividad y pesimismo. Por ejemplo, cuando ven a algunos de sus amigos hablando y riéndose, piensan para sí: deben estar murmurando y burlándose de mí por el error que cometí la semana pasada. En realidad, sus amigos solamente estaban hablando de una película divertida que habían visto el fin de semana. Sin embargo, debido a que esas personas generalmente albergan pensamientos de inferioridad, proyectan sus pensamientos de inferioridad e inseguridad a cada situación en la que se encuentran. Eso a su vez afecta negativamente a sus amistades y las relaciones con las personas que les rodean. Ocuparse en el yo no solo levanta su fea cabeza en forma de un complejo de inferioridad, también puede manifestarse en el otro extremo del péndulo como un complejo de superioridad. Hay personas que creen que siempre son mejores que todos los demás. Son dolorosamente arrogantes y creen que sus perspectivas y opiniones son siempre correctas. ¿Conoce usted a alguien así? Bueno, eso también es ocuparse en el yo. Ya sea que se sienta superior o inferior, su enfoque sigue siendo usted. Y al final eso le causa un gran dolor, angustia y sufrimiento. Mientras nuestra mente no esté ocupada en Cristo, todos nosotros podemos sentirnos inferiores a veces y otras veces sentirnos orgullosos, arrogantes y superiores. Solamente en Cristo experimentará una verdadera transformación y no caminará ni en orgullo ni en falsa humildad, pues ambos extremos son el producto de nuestra carne humana. Cuando estamos ocupados en el yo, nuestra carne es fortalecida y es fea. No es sorprendente que el apóstol Pablo diga:
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. La buena noticia es que cuando está usted ocupado en Cristo, la carne en usted se vuelve irrelevante y comienza usted a manifestar todos los hermosos y saludables atributos de Jesús de manera inconsciente. El fruto del Espíritu, como amor, gozo, paz y bondad, fluyen por medio de usted sin esfuerzo cuando su mente es renovada y está ocupada en la persona de Jesús. Hay algunas personas religiosas que se sienten muy incómodas cuando utilizo el término sin esfuerzo. ¿Qué quiere decir con que no hay esfuerzo? Argumentan. Mi respuesta es sencilla. Un árbol sano da fruto bueno sin ningún esfuerzo, presión ni estrés. Cuando usted está plantado en el terreno fértil de la palabra de Dios y de su gracia, el fruto de justicia se manifestará sin esfuerzo a causa de su relación con Él. Es una inevitabilidad. No puede usted tocar la gracia de Él y no volverse santo más de lo que puede tocar el agua y no mojarse. Transformación sobrenatural. Cuando nuestra mente está ocupada en Jesús, no tenemos que intentar ser humildes. En la presencia del siervo rey, nuestros corazones se vuelven transformados sobrenaturalmente y llevaremos el corazón de siervo de Él. En otras palabras, cuando usted está con Jesús, todo lo que Él es se le pegará. Sus pensamientos y sus palabras estarán llenos de la fragancia de la dulce presencia y la gracia de Él. Toda su inferioridad y sus inseguridades se fundirán en el maravilloso amor que Él tiene por usted. Son necesarias personas que estén verdaderamente seguras en Cristo para ser capaces de inclinarse y servir a otros con una genuina humildad. De modo similar, cuando es usted valiente y osado en Cristo y en su amor por usted, no se manifiesta como orgullo y arrogancia carnales, sino más bien como completa dependencia del Dios Todopoderoso. Piense en cómo el joven David salió a la carga en el valle de Elá y desafió al gigante Goliat, mientras que el resto de los hombres bien entrenados y maduros del ejército de Israel se acobardaron con temor. ¿Fue eso sencillamente una muestra de bravuconería juvenil o una dependencia genuina de Dios? Para el ojo inexperto, David podría haber parecido un pequeño mocoso imprudente, especialmente porque el perdedor de esa batalla cuerpo a cuerpo haría esclava del enemigo a toda su nación. El destino de toda la nación de Israel estaba en juego. Pero sabemos de dónde provienen esas agallas cuando las siguientes palabras valientes de un mero adolescente resonaron por todo el valle. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Primera de Samuel 17:45. Por estas palabras podemos decir que el joven David claramente estaba ocupado en el Señor de los ejércitos y no en sí mismo o en sus capacidades. Cuando sus pensamientos están ocupados en el Señor, usted se convierte en un derribador de gigantes. ¿Hay gigantes en su vida en este momento que necesiten ser derrotados? Al igual que el joven David, ocupe su mente en el Señor y Dios le llenará de la valentía y la audacia para vencer todas sus adversidades. Escuche las palabras de David en el Salmo 18:29. Contigo
desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Permita que estas palabras de fe y de valentía sean establecidas en su corazón. Con Dios de su lado, nada es imposible. Mantenga sus ojos en Jesús. El ocuparse en Cristo le hace valiente, pero no superior. Humilde, pero no inferior. ¿No es eso muy semejante a nuestro Señor Jesucristo? Aquí, por tanto, está la clave para estar ocupado en Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Cuanto más tiene su mente, sus pensamientos y los ojos de su corazón fijos en Jesús, más es usted transformado a su imagen de gloria en gloria. Deje de mirarse usted mismo. Deje de meditar en pensamientos negativos sobre usted mismo y sentirse mal. Aparte los ojos de usted y mire a Jesús. Su libertad de todo temor, ataque de ansiedad, atadura y adicción se encuentra en la persona de Jesús. En los capítulos anteriores hablamos de cómo ganar la batalla por su mente. Aunque la guerra espiritual es real y hay un diablo que está ahí para acusarle y condenarle en su mente, también quiero que sepa que no todo mal pensamiento que usted tiene proviene del diablo. Los cristianos carismáticos se destacan por lo siguiente: culpan de todo al diablo. Se dan un golpe en el pie con la pata de la cama cuando se levantan en la mañana y creen que es una guerra espiritual. Vamos. Hay guerra espiritual, pero ejercite el discernimiento piadoso y no crea que todo mal pensamiento en su mente proviene del diablo. Él es un enemigo derrotado y no tiene tanto poder e influencia sobre nuestras vidas. Lo que quiero decir es lo siguiente: aunque es necesario entender que hay una batalla por su mente y no ser ignorantes de los juegos mentales del diablo, el diablo nunca debería ser nuestro enfoque principal. Nuestro enfoque principal y central es Jesús y solamente Jesús. Dios no quiere que estemos ocupados en el diablo o estemos ocupados en nosotros mismos y nuestra carne. Quiere que ocupemos nuestra mente en Jesús. Jesús es la respuesta a todo nuestro dolor, angustia y luchas. Entender la carne. La carne en nosotros puede producir todo un abanico de emociones y pensamientos, desde derrota, celos, avaricia y lujuria, hasta enojo, inferioridad, condenación y arrogancia. Mientras estemos en este cuerpo físico, la carne está activa en nosotros. Pero podemos regocijarnos porque cuando Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios nos dice que Él condenó al pecado en la carne. Todos los pensamientos negativos y emociones tóxicas de la carne ya han sido juzgados y castigados en la cruz. Ahora podemos experimentar victoria sobre la carne mediante el poder de la cruz. Puede leer todo sobre la batalla del apóstol Pablo con la carne en Romanos 7, 18, 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Observó cuántas veces la palabra mí y mí se mencionan solamente en los 2 versículos anteriores?
Estoy seguro de que muchos de ustedes pueden identificarse aquí con el apóstol Pablo en su batalla con la carne. Es una lucha que todos libramos cuando estamos ocupados en nosotros mismos y haciendo guerra con la carne que está dentro de nosotros. Es una vida de vejación, angustia, derrota y desesperación. No es ahí donde Dios quiere que usted viva, amigo. Un creyente no vive en el capítulo 7 de Romanos. Por medio de Cristo Jesús deberíamos estar viviendo en el capítulo 8 de Romanos. Sigamos leyendo y descubramos cómo fue libre Pablo de esta esclavitud del yo. Tan solo unos versículos más adelante, Pablo clama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. La respuesta, amigo mío, se encuentra en una persona, y Pablo nos dice que esa persona es Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:25. Solamente nuestro hermoso Salvador Jesucristo puede librarnos de la carne, y en Cristo podemos pasar al primer versículo del capítulo 8 de Romanos, que proclama: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Es ahí donde debiéramos vivir como creyentes del nuevo pacto, no en el dominio de la constante lucha y desesperación, sino en el dominio de la no condenación y la victoria. Cada vez que un mal pensamiento, una imaginación malvada o una tentación llegue a su mente, véase usted mismo en Cristo, en quien no hay absolutamente ninguna condenación. Me encanta el capítulo 8 de Romanos porque comienza con ninguna condenación en Cristo y termina con ninguna separación del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35. Nada podrá separarle del amor de Cristo. Por eso Dios no quiere que usted viva bajo una nube de culpabilidad y condenación. Él ya le ha hecho más que vencedor en Cristo. La victoria ya ha sido ganada en la cruz. Ocuparse en el yo, como se demuestra en el capítulo 7 de Romanos, evitará que disfrute usted de la vida que Dios le ha dado. Le hará ser perpetuamente consciente de que no ha llegado a la altura y donde ha errado en el blanco. Libertad de la condenación. ¿Ha conocido a personas que estén siempre oprimidas y deprimidas? Pueden estar en Hawái, rodeadas de palmeras, olas que vienen y van, y la puesta de sol más hermosa, y seguir perdidos en sus propios pensamientos depresivos. Si eso le describe a usted, quiero que sepa que Dios quiere hacerle libre de esa dolorosa existencia. Cuando su corazón y su mente están llenos de Jesús, la carne no tiene poder alguno sobre usted. Malos pensamientos, deseos y emociones puede que intenten acusarle, pero cuando su corazón y su mente están ocupados en Jesús, esos pensamientos y emociones carnales no tienen ningún poder sobre usted y se escurren como si fuesen agua sobre los lomos de un pato. Ni siquiera se sentirá culpable y condenado por tener esos pensamientos, sentimientos y emociones,
porque sabe que en Cristo la carne no es usted. Jesús es su nueva identidad y no la carne. Permita que le dé un pasaje para respaldar esto. La palabra de Dios proclama: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La carne no es su identidad porque ha sido crucificada con Cristo en la cruz. Es usted una nueva creación en Jesús. Lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Siempre que los viejos deseos y pensamientos intenten colarse en su conciencia, no los entretenga. Mire a Jesús y vea todas estas cosas crucificadas en la cruz. Reciba de nuevo el regalo de la no condenación. Contemple al Cordero de Dios. Le aliento a comenzar cada nuevo día con este pensamiento: Dios me ama y entregó a su único Hijo por mí. Jesús está a mi lado hoy. Soy salvo, sanado, favorecido y aceptado en Cristo el amado. Comience su día ocupando su mente en Jesús. Durante un periodo de mi vida, antes incluso de levantarme de la cama, me repetía para mí una y otra vez: soy la justicia de Dios en Cristo. Algunas mañanas lo decía más de 50 veces. No quería que fuesen solamente palabras en mi cabeza. Quería que fuese una revelación que latiera en mi corazón. Quería tener una inconmovible creencia en que Dios está a favor de mí y conmigo, incluso antes de levantarme de la cama. Puedo decirle por experiencia de primera mano que cuando usted ocupa su mente en Jesús, toda lucha, temor y atadura en los que esté enredado perderá su poder sobre usted. Hay una hermosa imagen de Jesús escondida en el Antiguo Testamento. Dios sabía que bajo el antiguo pacto de la ley era imposible para los hijos de Israel ser perfeccionados por la ley. Por tanto, proporcionó una salida. Dios les dijo que si pecaban, deberían llevar un cordero que no tuviera mancha ni defecto al sacerdote. Ahora bien, cuando una persona que ha pecado lleva un cordero al sacerdote, el sacerdote no examina a la persona para ver si es perfecta. El sacerdote ya sabe que esa persona está allí porque ha pecado. Por tanto, el sacerdote examina el cordero. Si el cordero no tiene defecto, es perfecto, la persona que ha pecado pone sus manos sobre el cordero en un acto de transferencia de sus pecados al animal inocente. Al mismo tiempo, la inocencia y la perfección del cordero son transferidos a la persona. Entonces, el animal es sacrificado y la persona se va con su conciencia limpia y su deuda de pecado perdonada. Camina bajo un cielo abierto del favor y la bendición de Dios. ¿Puede ver a Jesús en esta práctica del Antiguo Testamento que Dios instituyó bajo la ley? El Cordero sin tacha, perfecto, es una imagen del perfecto Cordero de Dios, Jesucristo mismo, que quita los pecados del mundo. El sacerdote es una imagen de Dios. Él no le examina a usted buscando sus pecados. En cambio, examina a Jesús, y debido a que Jesús es gloriosamente perfecto, usted puede vivir hoy con su conciencia limpia y su deuda de pecado perdonada. Puede caminar bajo un cielo abierto y esperar el favor y las bendiciones de Dios en su vida. ¡Qué hermosa imagen de la abundante y extravagante gracia de Dios! Ahora bien, si Dios no le examina hoy, ¿por qué
Sigue luchando al ocuparse en usted mismo y examinar implacablemente sus propios pensamientos, emociones, fracasos y defectos? Créame, cuanto más se examine a usted mismo, más imperfecciones, defectos y tachas encontrará. Aparte los ojos de usted mismo y detenga la introspección. Mire a Jesús, el Cordero de Dios, y vea su perfección como la perfección de usted. Vea la inocencia de Él como su inocencia, la justicia de Él como su justicia. Ocúpese en Él y sea transformado desde dentro hacia afuera. Capítulo 14. Jesús. Sé el centro de todo. Cuando los 2 discípulos comenzaron su viaje de 7 millas, 11 kilómetros, de Jerusalén hasta una aldea llamada Emaús, hablaban con pesadez en sus corazones acerca de los acontecimientos que se habían producido durante los últimos 3 días. Entristecidos y asombrados hablaban de cómo Jesús, a quien estimaban mucho, había sido agarrado por los líderes religiosos, condenado a muerte y crucificado. Mientras iban dialogando de esos acontecimientos, el Jesús resucitado se unió a ellos en su caminata hacia Emaús, pero evitó que ellos reconocieran quién era Él. Al ver sus rostros nublados por la tristeza y la aprensión, les preguntó: ¿de qué hablaban tan intensamente mientras caminaban? ¿Y por qué están tan tristes? Cleofás, uno de los discípulos, no creía que aquel extranjero estuviera haciendo esa pregunta tan poco informada y respondió: ¿has estado viviendo en una cueva? Debes de ser la única persona en Jerusalén que no sabe de las terribles cosas que acaban de suceder. Cleofás entonces comenzó a relatar los acontecimientos que finalmente condujeron a la crucifixión de Jesús. Con desilusión en su voz, Cleofás expresó que ellos habían esperado que Jesús sería quien redimiría a Israel. También relató la curiosa historia de que había oído de las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana temprano y lo encontraron vacío. Incluso repitió sus descabelladas afirmaciones de que habían tenido una visión de ángeles que les proclamaron que Jesús estaba vivo. Jesús, al oír la incredulidad de Cleofás, les corrigió suavemente a él y al otro discípulo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 2:25. Al ver su reacción de sorpresa, siguió diciéndoles: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Lucas 24:26. Jesús se estaba refiriendo a las muchas profecías de la Biblia e imágenes en las Escrituras que predecían la cruz, que el Mesías sufriría y pagaría un inmenso precio por los pecados y las transgresiones del hombre. Al ser testigo de primera mano de la creencia errónea de los 2 discípulos, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Mientras seguían el viaje de 7 millas juntos hacia Emaús. Encuentro extraordinario. Me encanta el modo en que el Espíritu Santo elaboradamente registra para nosotros esta reunión que Jesús tuvo con los 2 discípulos en el camino a Emaús. Estar con ellos debió de haber sido muy importante para él, ya que su encuentro tuvo lugar el mismo día de su resurrección. Este fue también el primer registro que se hace de él enseñando de las Escrituras
después de haber conquistado el sepulcro. Por tanto, no fue una reunión común, y Dios ha escondido muchas piedras preciosas en esta historia para nosotros. La Biblia nos dice: gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Proverbios 25:2. Por tanto, profundicemos en este relato del viaje a Emaús y oigamos las primeras palabras del Cristo resucitado. Ya hemos establecido lo doloroso que puede ser ocuparse en el yo, y que solamente podemos ser liberados del yo cuando nos ocupamos en Cristo. Mediante esta historia quiero mostrarle de manera práctica cómo ocupar sus pensamientos en su amoroso Salvador al verle en la palabra de Dios. En primer lugar, notemos que los discípulos estaban encerrados en su propio entendimiento de los acontecimientos que se habían producido y en sus pensamientos acerca de la redención de Israel. Como resultado, estaban abatidos, defraudados y deprimidos. Eso es lo que sucede cuando la verdad sobre Jesús está ausente en nuestras mentes. Los discípulos habían esperado que Jesús sería quien redimiría a Israel. Para ellos, Jesús era simplemente un medio hacia el fin. Estaban más consumidos por la redención de Israel que por el Redentor mismo. No es sorprendente que estuviesen deprimidos. Jesús nunca puede ser simplemente un medio hacia el fin, a pesar de lo noble que pueda ser ese fin. Necesitamos estar ocupados en Él y permitir que todo gire en torno a Él a medida que Él ocupa el lugar central en nuestras vidas. Si se siente temeroso, ansioso o deprimido en este momento, haga una comprobación rápida. ¿Qué hay en su mente? ¿En qué está ocupado su corazón? ¿Están llenos sus pensamientos de fe en Jesús, el pastor de su vida, o están llenos de aprensiones con respecto al futuro, temores acerca de su situación actual y excesiva introspección? Los discípulos estaban abatidos porque no creían en lo que la palabra de Dios había profetizado sobre el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Si hubieran creído y entendido que los acontecimientos de los últimos 3 días estaban todos ellos orquestados por Dios y que la cruz era su grandioso plan de redención para salvar a todos los hombres, se estarían regocijando con fe, amor y esperanza. Tendrían una gran anticipación de su reunión con el Cristo resucitado en lugar de estar tan desalentados y mirando hacia ellos mismos. Pero debido a sus creencias erróneas, se habían desilusionado y estaban mentalmente derrotados. No es sorprendente que Jesús les dijera: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Lucas 24:25. Antes de continuar, permítame destacar que la palabra insensatos aquí es la palabra griega anoetos, que significa sin entendimiento y poco sabio. Como contraste, cuando Jesús reprendió a los fariseos llamándoles insensatos en Mateo 23:17, la palabra griega utilizada aquí es moros, que significa torpe o estúpido. Este es un término mucho más duro que él reservó para los fariseos religiosos. Jesús no utilizó términos tan duros para describir a sus discípulos o a quienes estaban arruinados. Por tanto, él estaba corrigiendo suavemente a los discípulos y diciendo: «Oh, sin entendimiento y pocos sabios, que son lentos de corazón para creer».
Creo que es importante que entendamos que Jesús dijo esas palabras con un tono amoroso, porque también nos está diciendo esas mismas palabras a nosotros hoy día. Él nos recuerda suavemente que nosotros, sus discípulos, tenemos tendencia hacia esos dos mismos desafíos: no entender su palabra y ser lentos para creerla. Cuidado con el celo sin conocimiento. Hay creyentes en la actualidad que no saben o no entienden lo que la palabra de Dios realmente dice. E incluso en ocasiones en que sí saben lo que dice su palabra, son lentos de corazón para creer. Amigo, Jesús no quiere que seamos ignorantes acerca de su palabra y seamos derrotados por nuestra falta de conocimiento. La razón de que estudiemos la palabra de Dios no es meramente para acumular conocimiento de la Biblia y hechos históricos. Es para tener una constante revelación de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos comenzar pidiéndoselo al Espíritu Santo. Muchas veces, cuando estudio la palabra, hago esta sencilla oración: Espíritu Santo, abre mis ojos para ver a Jesús en la palabra hoy. De eso se trata todo, ver a Jesús. Hay personas que leen la palabra y en lugar de ver a Jesús, todo se convierte en ley para ellos y se vuelven duros, legalistas y farisaicos. Pablo describe este fenómeno en el libro de Romanos. Muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Romanos 10:2. ¿A qué conocimiento se refiere el apóstol? Lea los siguientes versículos. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Romanos 10:3 y 4. En otras palabras, leen la palabra sin ver a Jesús en ella y se vuelven celosos de la ley. Terminan sin saberlo buscando hacerse a sí mismos justos por la ley. El legalismo es muy sutil e insidioso. Muchos legalistas no se dan cuenta de que están atrapados en el legalismo. Nunca admitirían que son legalistas y puede que incluso prediquen fuertemente contra el legalismo. También hay personas que atacan el Evangelio de la gracia porque están cegados por su celo de la ley y que el hombre necesita mejorarse a sí mismo mediante la conducta recta. Creo verdaderamente que muchos de ellos son genuinos y sinceros. Sin embargo, están sinceramente equivocados. Crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Necesita usted saber sin ninguna sombra de duda que la ley nunca puede hacerle justo. Jesús es el final de la ley. Usted es hecho justo cuando cree correctamente en la persona de Jesús y en su justicia. Eso es lo que quiero decir con el poder de creer correctamente. El apóstol Pablo es la mejor persona en escribir acerca de esto porque él era el fariseo de fariseos, el legalista de legalistas. Hubo una época en su vida en que no sabía que estaba atado al legalismo. No olvidemos que cuando Pablo seguía siendo conocido como Saulo, no era celoso del pecado, era celoso de la ley de Dios. De hecho, era su pasión por la ley de Dios lo que le hacía perseguir a la iglesia primitiva, encarcelar a muchos y consentir la matanza de cristianos. Solamente dejó de hacer todo eso cuando el propio Jesús resucitado
comenzó a abrir sus ojos a la verdad en el camino de Damasco. Véase Hechos 9, 1, 8. Tome un momento para leer el dramático encuentro que Saulo tuvo con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amigo, cuando otros se pongan en contra de usted por lo que cree sobre la gracia de Dios, no sienta que tiene que argumentar con ellos e intentar convencerlos. Ámelos y ore para que Dios abra sus ojos para que vean a Jesús. La ley es un velo que les ciega. Sin embargo, cuando el velo es apartado, como cuando los ojos de Pablo fueron abiertos a la verdad sobre Jesús, no hay vuelta atrás. Tan solo vea lo que le sucedió a Pablo. Se convirtió en el apóstol de la gracia de Dios y su celo ya no era sin conocimiento. Por tanto, no tome esos ataques de modo personal. Las personas de gracia tienen un espíritu de misericordia. Quienes le persiguen por creer en la gracia de Dios tendrán que encontrarse con Jesús cuando Él les pregunte, ¿por qué me persigues? La gracia, después de todo, no es una enseñanza, es una persona. Si ellos escogen atacar la gracia, están atacando a la persona de Jesús. Por eso, les recomiendo encarecidamente que les ame y les mantenga en oración. Recuerde, y vale la pena repetirlo, que las personas de gracia tienen un espíritu de misericordia. Sea rápido para creer. En muchos lugares hay creyentes que siguen pensando que Dios está enojado con ellos siempre que caen. Simplemente no tienen una revelación del Evangelio de la gracia y de lo que significa el amor incondicional de Dios. Como los 2 discípulos en el camino de Emaús, tales creyentes no tienen discernimiento y son poco sabios. También hay creyentes que conocen sobre el Evangelio de la gracia y que incluso saben que Dios les ama incondicionalmente. Sin embargo, ese conocimiento está solamente en su cabeza. Cuando caen, incluso aunque tienen el conocimiento de la gracia, aún así siguen teniendo temor a acercarse con valentía al trono de gracia de Dios para recibir misericordia, favor, sanidad y restauración. ¿Cuál es el problema en esta ocasión? Eso es, son lentos de corazón para creer la promesa de Dios de gracia abundante y el regalo de la justicia para reinar en esta vida. Conocer las verdades de Dios y el Evangelio de la gracia de manera intelectual no es suficiente. Tiene usted que ser rápido en creer todo lo que Jesús ha logrado en la cruz por usted, especialmente cuando está batallando con el temor, la culpa y el fracaso. Dios no quiere que esté usted derrotado debido a una falta de conocimiento de su gracia. Al mismo tiempo, quiere que sea rápido en creer en sus promesas para usted. Ya ha aprendido muchas cosas sobre el amor de Dios por usted en este libro. Si quiere ver el poder de creer correctamente operando en cada dimensión de su vida, le desafío a creer en la gracia de Él, su amor, su justicia, su perdón y su obra terminada. Le prometo que será usted transformado más allá de lo que puede imaginar si se atreve a confiar en el amor de Él por usted. Su amor nunca falla. Encienda su corazón. Quiero mostrarle otro aspecto interesante de la historia de Emaús.
La palabra Emaús significa baños calientes. Y yo he realizado esa caminata a Emaús con algunos de mis pastores. Desde luego, no recorrimos las 7 millas. Nos bajamos del autobús turístico aproximadamente a 1 milla de Emaús, porque soy misericordioso con mis pastores. Después de todo, ellos no son tan fuertes y tan jóvenes como yo. Tan solo estoy bromeando. En un tono más serio, cuando lo piensa, 7 millas es una larga distancia. De hecho, si lee la historia completa, los discípulos no solo recorrieron 7 millas, el mismo día caminaron de regreso a Jerusalén desde Emaús, lo cual hace un total de 14 millas o 22,5 kilómetros. ¿Cuándo fue la última vez que caminó usted 14 millas en el mismo día? ¿Cómo fue que los discípulos no estaban cansados o agotados, especialmente dado su ánimo inicial cuando emprendieron su viaje? Algo debió de haber sucedido a los cuerpos de los discípulos mientras caminaban con Jesús. Sus cuerpos físicos fueron avivados, fortalecidos y vigorizados. Su juventud, sin duda alguna, fue renovada, pues la palabra de Dios promete: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué causó que los cuerpos de los discípulos experimentasen tal oleada de alegría y vida? Escuchemos cómo describieron los discípulos el uno al otro lo que habían sentido mientras caminaban con Jesús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Ahí está la clave. Cuando las Escrituras les son abiertas y las cosas concernientes a Jesús son reveladas, su corazón será encendido y arderá en su interior como sucedió con aquellos 2 discípulos. No olvide lo que Jesús hizo cuando oyó su creencia equivocada y su conversación de derrota. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. En otras palabras, comenzando por los 5 primeros libros de Moisés, Jesús explicó todas las cosas concernientes a él mismo. Entonces siguió revelándose a él mismo en los libros de los profetas, libros como Samuel, Reyes, Isaías y Jeremías. Vaya, ¿qué viaje debió de haber sido aquel? ¿No es sorprendente que los corazones de los discípulos fueran avivados y ardieran en su interior? Como el nombre de la aldea a la que viajaban, sus corazones fueron sumergidos continuamente en un baño caliente mientras Jesús abría sus ojos para que le vieran a él en todas las Escrituras. El primer día de su resurrección, Jesús estableció un precedente para nosotros sobre cómo debiéramos leer y estudiar la Biblia hoy día. Él no quiere que acudamos a la palabra para buscar lo que necesitamos hacer y después irnos con un puñado de leyes. Claro que no. Jesús quiere que abramos las Escrituras para verle a Él. Véale en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuanto más le vea a Él, más libre será de todas las formas de ocupación en el yo y será transformado de gloria en gloria. Cuando se mira a usted mismo, sus debilidades, fracasos, errores e incluso fortalezas y buenas obras, no hay una esperanza, gozo o paz duraderos. El apóstol Pablo consideró todos sus logros como basura, mientras que el profeta Isaías afirma que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Jesús nos muestra
que el modo de llegar a estar completamente ocupados y consumidos en Él es alejarnos de nuestros propios pensamientos oscuros y conversaciones deprimentes y abrir las Escrituras para verle a Él. Esté ocupado en Jesús, llene sus pensamientos de su bondad y sature su corazón del amor de Él. Abra la Biblia y vea a Jesús en los tipos y las sombras en el Antiguo Testamento. Cada sacrificio, cada fiesta e incluso el tabernáculo y los sacerdotes señalan a Jesús. En el Nuevo Testamento, vea a Jesús amando y perdonando a quienes el mundo despreciaba como la mujer agarrada en adulterio. Véale sanando a los ciegos, los paralíticos y todos aquellos que estaban oprimidos por enfermedades. Vea a Jesús multiplicando la provisión para aquellos a quienes les faltaba. Le prometo que su corazón arderá, su cuerpo será renovado y su mente estará llena de la paz de Él, su gozo y su sensatez. Le prometo que pecado, adicciones, malos hábitos, temor, culpabilidad, ansiedad, depresión y condenación caerán de su vida cuando usted esté absorto y ocupado en la persona de Jesús. Sencillamente, esas cosas no pueden coexistir en su vida cuando está ocupado en Cristo y no en usted mismo. Abra las Escrituras para ver a Cristo. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la historia de Emaús, le pregunté al Señor por qué decidió velar los ojos de los 2 discípulos para que no pudieran reconocerle. Le pregunté, ¿no habría sido mejor que ellos te vieran con tus manos marcadas por los clavos? Razonaba conmigo mismo que aquellos clavos debieron de haber sido inmensos y posiblemente se pudiera ver la luz atravesar aquellas heridas. Quizá habría sido mejor si Jesús hubiera caminado por las ajetreadas calles de Jerusalén, hubiera levantado sus manos y gritado, «Oigan, todos ustedes vean esto». Pero Jesús no hizo eso. Él sabía que hacer eso no produciría verdadera fe. Él me reveló que era más importante que los discípulos le vieran en la palabra que le vieran en persona. Vaya, esas palabras produjeron mucha esperanza y aliento en mi corazón. Si la fe de los discípulos estuviera basada en que habían visto a Jesús físicamente en la carne, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros hoy día? Jesús a propósito veló sus ojos para que ellos le viesen primero en las Escrituras. Eso nos sitúa a usted y a mí en el mismo nivel y con igual oportunidad que los 2 discípulos. Jesús quiere que todos le veamos en la palabra. La palabra de Dios nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Eso significa que cuanto más oiga usted a Jesús revelado y explicado en las Escrituras, más fe será impartida a su corazón para creer todo lo que la palabra de Dios dice sobre usted. ¿Podría ser que la razón de que muchos creyentes sigan viviendo en derrota hoy día es que Jesús no les ha sido revelado en las Escrituras? Parece haber una hambruna espiritual en el mundo actualmente, una escasez de enseñanza y predicación que revele a la persona de Jesús de manera que haga que los corazones de las personas ardan como si estuvieran en un baño caliente. En cambio, lo que frecuentemente escuchamos es enseñanza sobre hacer el bien y más hacer el bien. Mi pregunta es, ¿eso es el Evangelio? ¿Está siendo revelado Jesús? El Evangelio se trata de Jesús, no se trata de hacer el bien. Creer correctamente sobre Jesús es lo que marca una diferencia en las vidas de las personas.
El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. El Evangelio es el Evangelio de Cristo y todo se trata de Jesús. No es el Evangelio de moralidad y carácter y definitivamente no es el Evangelio de dinero y prosperidad. Pero, ¿sabe lo que hace el Evangelio? Produce todas esas cosas. El verdadero Evangelio de Jesucristo siempre produce piedad, santidad, moralidad, carácter, provisión, salud, sabiduría, amor, paz, gozo y muchas más cosas. Todas ellas fluyen del Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio del que no me avergüenzo. Por eso, lo que hago cada domingo y en todo lugar donde hablo es predicar mensajes que revelan a Jesús. Sé que cuando Él está en el centro en la vida de las personas, sus temores, culpa y adicciones ya no estarán en el centro. Cuando la justicia de Dios, no su propia justicia, es revelada, vivirán de fe en fe. Vivirán de un nivel de creer correctamente al siguiente nivel de creer correctamente. Y desde un nivel de victorias al siguiente nivel de victorias. Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. No dice que el justo vivirá por sus propias obras. La esencia de la fe cristiana está fundada en este versículo. Fue este versículo el que lanzó la Reforma. Martín Lutero recibió la revelación de que un creyente es justificado por la fe y no por las obras de la ley. En otras palabras, el justo vivirá creyendo correctamente en todo lo que Jesús ha logrado por él en el Calvario y no por sus propios logros. De hecho, la fe se trata de creer que usted es justo mediante la obra terminada de Jesús. La centralidad del Evangelio está basada en creer correctamente, no en hacer correctamente. La verdad es que cuando usted cree correctamente, terminará viviendo correctamente. Creer correctamente siempre conduce a vivir correctamente. Cuando usted cree correctamente que su justicia viene de Jesús, la palabra de Dios dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Proverbios 4:18. Sabemos que solamente Jesús es perfectamente justo y recto. ¿Qué esperanza tenemos usted y yo si el brillo de nuestros caminos está basado en nuestra propia justicia? Pero debido a que hemos sido hechos justos mediante la obra terminada de Él, Dios garantiza que nuestros caminos brillarán cada vez más a medida que somos transformados de gloria en gloria. En Cristo su futuro está bendecido, está lleno del favor de Él y lleno de todas las puertas correctas abiertas, oportunidades y ascensos. En Él puede usted esperar bien, victoria, favor y éxito. Tome consuelo hoy sabiendo que sus mejores victorias no han quedado a sus espaldas, sino que están por delante de usted. Jesús le está llevando a un lugar tan bueno que está por encima de lo que usted pueda llegar a pedir, pensar o imaginar. ¿Cómo ver a Jesús en el mundo? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, señala a la persona de Jesús. Cuando Jesús caminaba con los 2 discípulos, estoy seguro de que habría acampado en el capítulo 22 de Génesis.
Es ahí donde Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo, su único hijo, el hijo a quien amaba. Piense en esta historia por un momento. Es una historia de un hijo que lleva a la leña hasta el monte Moría de camino a ser sacrificado. Muchas personas no entienden esta historia. ¿Por qué pediría Dios que el hijo de Abraham fuese sacrificado? Todo el pasaje en el capítulo 22 de Génesis es realmente la historia del Evangelio. Dios mismo enviaría a su hijo, su único hijo, el hijo a quien amaba. Su hijo llevaría una pesada cruz de madera por el mismo monte, pero él recorrería todo el camino hacia la cumbre más elevada, conocida como Monte Calvario, y se sacrificaría como pago por los pecados de toda la humanidad. Es una hermosa imagen de Jesús. ¿Puede verla? Ahora imagine estar en la posición de Abraham. Usted va subiendo por el monte con su hijo Isaac. Cuando llega al lugar del sacrificio, su hijo se dirige hacia usted con sus grandes y hermosos ojos y le pregunta inocentemente: «Papá, veo el fuego y veo la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Estoy seguro de que esa pregunta debió de haber partido el corazón a Abraham. Reteniendo sus emociones, miró a los ojos del muchacho y le dijo: «Hijo, Dios se proveerá de cordero». Abraham dijo esas palabras por la fe. Y fue una palabra profética de lo que Dios haría. Y justamente cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios dijo: «Detén tu mano y mira». Abraham miró a sus espaldas y vio a un cordero enredado en un zarzal por sus cuernos. Creo que cuando Abraham se giró y miró, no solamente vio el cordero enredado en un zarzal, sino que también vio una visión profética del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, con una corona de espinos. Vio al Cordero sujeto con rudos clavos a la cruz. ¿Cómo sé eso? Porque Jesús les dijo a los fariseos: «Abraham se gozó de que había de ver mi día». Y ellos se burlaron de él diciendo: «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?». Él respondió enfáticamente: «Antes que Abraham fuese, yo soy». ¿De qué se regocijó Abraham aquel día en el monte Moría? Abraham vio una imagen profética de Jesús en la cruz y se regocijó de ver su día. Vio que Dios ciertamente se proveería a sí mismo como el cordero sacrificial, de modo que llamó al lugar Jehová Jireh, que significa Jehová se ocupará de ello, o el Señor proveerá. Dios vio nuestra desesperada necesidad de una ofrenda y proveyó a su propio Hijo amado como el sacrificio por todos los hombres. Dios le dijo a Abraham: «Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo». ¿Sabe por qué le dijo eso? Para que hoy en día podamos creer y decir con seguridad en nuestros corazones: «Amado Dios, ahora sé que me amas porque no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas tanto, sino que lo entregaste en la cruz por mí». Sumérjase en su amor y su gracia. Amigo, nunca sabrá lo mucho que Dios le ama a menos que entienda lo mucho que Dios amaba a Jesús y sin embargo le entregó para rescatarle. Dios no tenía que enviar a su hijo a sufrir la cruz, pero decidió hacerlo debido a su infinito amor por usted. No olvide que en el caso de Abraham, Dios evitó que sacrificase a Isaac. En el caso de Jesús,
Nadie detuvo el sacrificio, nadie evitó el sufrimiento a Dios, nadie alivió el dolor del Padre. Fue un pesado sacrificio hecho con un corazón de amor. Toda la historia de Abraham ofreciendo a Isaac se trata de la inmensidad del amor de Dios por nosotros. La historia nos revela la angustia, el dolor y el sufrimiento que Dios mismo atravesó. Como el Padre ofreció a su propio Hijo amado y precioso Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Dios no trata el pecado a la ligera. La única manera de salvarnos fue permitir que el castigo por el pecado recayera completamente sobre su propio Hijo. Jesús es el Cordero que se permitió a sí mismo quedar enredado en un zarzal como el pago por todas nuestras transgresiones. Cuando vea a Jesús revelado en las Escrituras, cuando vea su amor, sufrimiento y sacrificio revelados en las Escrituras de este modo, su corazón arderá con la calidez de su amor, como los corazones de los 2 discípulos que le oyeron explicar las Escrituras, todas las cosas referentes a él mismo. De modo inconsciente, el desaliento, las preocupaciones y todas sus aprensiones se fundirán a medida que el amor incondicional de Él encienda esperanza y fe en su corazón. Dios quiere que usted esté ocupado en Jesús, que sea libre de ocuparse en el yo, mediante ver a su Hijo en la palabra. Llene su mente del amor y el poder de Él, y su corazón encontrará descanso en su abundante amor por usted. Oro para que experimente su propio viaje por el camino de Emaús a medida que abre las Escrituras y permite que su palabra bañe su corazón en la calidez de su bondadosa gracia y su misericordia. Verdaderamente, todo se trata de Jesús.